¿Por qué estamos escuchando esta música que a alguien le sonará campirana? No es campirana, no tiene nada que ver, sino que vamos a referirnos a alguien que fue el inventor de una especie de efecto llamado fuzz en la guitarra y que fue casi el inventor de una reverb puesta sobre una guitarra a caballo de una canción instrumental que a día de hoy se están cumpliendo 63 años, ¿sí?, de lo que fue aquella explosión. Se convirtió en la única canción instrumental censurada de la historia. La verdad que como título, si uno se pone a pensar o comienza a hablarlo desde ahí, es llamativo, es atractivo. Si estaban haciendo algo, lavando algún plato o guardando algo en casa o quizás por estacionar, si alguien en la radio a través de este medio que es Vorterix les dice la única canción instrumental censurada de la historia, les debe llamar la atención. ¿El por qué? Un tema que no tiene letra y que quienes manejaban los destinos de las radios, las emisoras de Estados Unidos, decidan no programarlo porque incitaba a la violencia, siendo un tema instrumental, es bastante loco. Pero vamos a explicar el por qué estamos en este aniversario, un poco traído de los pelos, pero yo quería traerlo acá justamente a colación y compartirlo porque me parece un caso extrañísimo, pero que va más allá de lo musical y que tiene que ver con un momento muy particular de los Estados Unidos, que es el año 1958. Vamos a hablar de un tipo llamado Link Wray. Primero quisiera que tengan ese nombre en la cabeza. Junto a Dick Dale son dos de los tipos que, de alguna forma le dieron sentido a algo llamado surf rock, ¿no? De ahí en adelante, esas guitarras con mucho delay, con esos amplificadores que en este caso funcionaban como un micrófono pegadito a la pared del ampli, que tiene que ver con esta canción de la cual vamos a hablar y que dio nacimiento en Argentina, por ejemplo, a bandas como Los Cajunas. Pero vamos a hablar de finales de la década del 50. Estados Unidos estaba atravesando un periodo de mucho bienestar económico, ¿no? Piensen que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, esto lo conté en más de una ocasión. Estados Unidos es uno de los países que se enriquece, casi el único país que se va a enriquecer, porque primero participa de la guerra, pero a distancia, es decir, su terreno queda impoluto, sacando a algunos nazis trasnochados que quisieron acercarse y se acercaron a las costas de Estados Unidos, intentando o divagando un bombardeo que después no resultó y que fue repelido incluso por barcos norteamericanos en la costa. Era un terreno que estaba virgen, de bombazos, de deterioro, de persecución, de balazos, pero ellos habían mandado muchos soldados, terminan siendo con los rusos los liberadores de Europa, de alguna forma, y por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a hacer Estados Unidos es implementar algo llamado Plan Marshall. Ya lo hemos contado acá, que era el Plan Marshall, ideado por un señor que no hacía amplificadores, pero sí se dedicaba a la economía, donde le daban subvención por un lado, préstamos por otro, a los países hechos pelota por la guerra, llámese Inglaterra, Italia, bueno, los que querían entrar, ¿no? Alemania, España, pero el Plan Marshall era, no te digo un engaño, pero una situación bastante delicada para analizar, porque no es que Estados Unidos fue como la hada madrina que venía del oeste, puso la guita, los ayudó, las naciones europeas volvieron a surgir y la historia terminó ahí. No es así. La plata que ellos le daban era la gran mayoría un préstamo, más del 70% era un préstamo que se lo tenían que devolver en tiempo y forma, y después lo que le subvencionaban podían comprar artículos, pero que los artículos fueran norteamericanos. ¿Se entiende cuál era el chiste? La verdad que para Estados Unidos fue un plan increíble el Plan Marshall, porque a priori de afuera se ve y se dice qué altruista esta gente, ¿no? Cómo colaboró, mirá vos, con sus hermanos europeos tirados. Y no le dio guita, le dio plata que se la tenían que devolver y la plata que tenían que usar la usaban en productos norteamericanos, es decir, un negocio por donde quiera que lo mires. Eso terminó, obviamente, saneando la economía de Estados Unidos. Como la gente no había hecho mucho durante la Segunda Guerra Mundial, estaba en la casa, se viene el boom de los baby, justamente boomers, de gente que no salía, entonces no ponía la guita en ningún lado, la mujer se quedaba en la casa, hubo una tasa de natalidad, de un crecimiento bastante grande, y comienzan a llegar los autos como los Cadillacs, que mostraban no solamente el estado de privilegio que vivían algunos, sino cómo la gran mayoría de la población en Estados Unidos tenía una posición económica que estaba mucho más, digamos, centrada en aquel que podía irse de vacaciones, podía cambiar de auto, podía a veces hasta dispensar de un trabajo para pasar a otro, y los chicos de esa generación son los que después terminan siendo James Dean, los que terminan siendo Marlon Brando, Elvis Presley, Carl Perkins, los primeros rockeros. ¿Por qué? Porque no tenían que ayudar a sus padres para sostener el hogar, sino que los padres tenían un muy buen ingreso debido a que la economía fluía y era un boom económico. Entonces estos chicos y estas chicas tenían tiempo para dedicarse
dedicarle al ocio. En ese tiempo dedicado al ocio llegan las motocicletas, llegan las primeras pandillas de ruta, llegan las primeras, digamos, bandas de rock and roll, los primeros cantantes de rock and roll como Elvis, Chuck Berry, los que todo el mundo conoce. Ahora, ¿qué es lo que le sucede al rock and roll? Vieron que lo charlamos no hace mucho tiempo atrás, que como los dinosaurios se extinguen en un momento. ¿Dónde fue a parar Chuck Berry? ¿Dónde estaba Jerry Lee Lewis? Bueno, todos tenían problemas. Todos tuvieron problemas y no eran problemas porque se casaban con sus primas menores, trasladaban otras menores de un estado a otro, como Chuck Berry. El ejemplo anterior claramente es el de Jerry Lee, porque se iban 2 años a la colimba, como en el caso de Elvis, porque algunos morían, como Eddie Cochran, otros tenían accidentes, como Jim Vincent, y otros estaban internados, como Carl Perkins. Entonces, uno ve y dice, claro, toda la movida del rock and roll de estos pioneros termina toda tumbada porque cada uno tuvo un problema. En ese marco, en 1958, va a erigirse la figura de este tipo que estamos viendo ahora, vestido de cuero, en el marco también de un país que estaba pasando una bonanza económica, donde los chicos traían un género nuevo, que es el que nos acompaña casi hasta el día de hoy, con un montón de matices, llamado rock and roll, pero lo que le interesaba en este caso a Link Wray no solamente era la música de guitarras, sino comenzar a trabajar con algunos equipos distintos. Piensen que es el momento que la guitarra eléctrica comienza a ser reina total y absoluta, por lo menos lo iba a ser hasta finales de la década del 90. Y llegamos a un concierto puntual que tiene lugar en Virginia, en los Estados Unidos, donde este señor es invitado por, digamos, una de las personalidades políticas de la ciudad, les arma todo un set para dar un concierto, los tipos estaban dando el concierto y en un momento la gente estaba súper efusiva, súper efervescente, muy sacada y querían más canciones. Link Wray no tenía más canciones y en un momento el promotor del show le dice, mirá, acá hay un ritmo que se está bailando mucho en Virginia que se llama el stroll, que es un ritmo, digamos, que va muy rápido, parecido al rock and roll. Si podés hacer algo así, sería fantástico. Link Wray no sabía, lo cual hacía referencia a este señor, pero trata de hacer una canción de una banda llamada The Diamonds, que justamente se bautizaba The Stroll, que era un ritmo de moda de ese verano en 1958. Esta es la canción a la cual le hacía referencia este político para que él la tocara. Para que escuchen un poquito de fondo, ¿eh? Come, let's go, stroll across the floor. Come, let's go, stroll across the floor. Now turn around, baby, let's go once more. Piensen que es 1958 esto. Este era el tema de moda del momento. Y este promotor le dice a Link Wray, tocate este tema. Link Wray no sabía a qué tema hacía referencia, no había escuchado el Stroll de los Diamonds. Y termina intentando parafrasear a una canción que la verdad no tenía mucho conocimiento, pero la lleva a un lugar distinto. ¿Por qué? Porque la va a hacer instrumental. Y acá sucede un hecho particular. Él al tema lo va a bautizar Oddball. Cuando lo va a grabar como Oddball, la hija del empresario que los había conectado para tocar le dice, la verdad es que es un tema que da a la pelea, da a lo que es, en este caso, el enfrentamiento callejero, muy común, ¿no?, en las pandillas de rock and roll de la década de 50, por eso Marlon Brando, Semilla de Baldad, los chicos con las camperas bien negras y bien acueradas, en motocicletas, el pelo con mucha gomina y una actitud bastante provocadora. Y le dice, debería llamarse Rumble, que Rumble sería esta traducción callejera a reyerta, ¿no?, a pelea, que hay un problema grande. Y en vivo, esa noche, este señor Link Wray decide meterle un micrófono para amplificar voces al amplificador de guitarra, lo cual hace que el sonido salga con una reverberancia y una suciedad no característica de ese momento, y termina inventando algo llamado fuzz, que es lo que han usado infinidad de bandas, digo, desde los Beatles, si te pones a pensar, hasta, no sé, Television, hasta Nirvana, todo el mundo ha utilizado el fuzz, pero es un efecto que él logra sin querer y que termina bautizando esta canción como Rumble. ¿Qué es lo que sucede? Cuando graba Rumble, la edita, va a las radios y le dice, mira, tengo esta canción que es instrumental, que se llama Rumble, pero creemos que a los jóvenes les va a gustar, ya que el día que la presentamos, que la hicimos sin querer, la tuvimos que tocar 4 veces. Y se encuentra Link Wray con la negativa total y absoluta de todas las radios de Estados Unidos a pasar la canción y entra en la categoría de tema censurado.
instrumental. Porque la explicación que a él le dan es que incitaba a la violencia juvenil. Una canción instrumental incitaba a la violencia juvenil. ¿En dónde radicaba, en teoría, el poder subversivo de este tema? En los power chords, ¿no? Lo que se conoce como ese acorde poderoso, que es lo que van a escuchar ahora cuando escuchen Rumble. Pero después de eso, es toda imaginación, es decir, es la carga que tenía detrás juvenil, de provocación, de postergación, de ira adolescente, pero en realidad, primero, la canción no tiene letra, en ningún momento la tuvo, y se transformó así en el primer y único tema en toda la historia de la música en ser censurado por ser una canción instrumental que, de acuerdo a las radios, incluso a mucha gente que trabajaba en cultura en los diferentes estados, incitaba a que los pibes salgan, quisieran romper vidrieras, drogarse y cagarse a trompadas. La canción obviamente fue un hit inmediato y absoluto, más allá de que las radios en Estados Unidos no lo quisieran pasar, aún dicen hasta el día de hoy. Esa es la historia del único tema instrumental censurado de la historia, propiedad de Link Wray y llamado Rumble.